Seguimos con algunos puntos esenciales referidos a nuestra fe en la persona del Padre. Con la ayuda de la síntesis que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Veíamos la conexión entre la creación y el Padre, que es una apropiación, es decir, que nosotros por la gracia encontramos una conexión especial entre el hecho de la creación y Dios Padre, porque Dios Padre es el origen de todo, en Dios así está revelado. La creación es obra de la Santísima Trinidad por sabiduría y por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad, porque tú has creado todas las cosas por tu voluntad, lo que no existía fue creado, dice el Apocalipsis. Cuán numerosas son tus obras, Señor, todas las has hecho con sabiduría. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Es decir, podemos contemplar cómo nuestro propio ser deriva de la sabiduría de Dios. Es como una expresión de la sabiduría de Dios y por eso se realiza en la sabiduría. La sabiduría es la imagen perfecta de Dios. En el Antiguo Testamento así aparece la prefiguración del Verbo de Dios como sabiduría perfecta de Dios. Y nosotros encontramos nuestra perfección cuando nos unimos a la sabiduría que es el Verbo, y eso se realiza mediante nuestra propia sabiduría. Y en esa sabiduría conocemos a Dios como causa de todas las cosas, a Dios como Trinidad, que nos santifica, y conocemos nuestra propia alma, nuestro propio ser, nuestra propia persona. Eso es sabiduría. Esta sabiduría, cuando es perfecta, viene del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. El don más elevado del Espíritu Santo, porque une en sí la presencia del Hijo como sabiduría y del Espíritu como don. Y ambos proceden del Padre. Por eso cuando tenemos la sabiduría, conocemos también al Padre. Esa sabiduría es lo principal de nuestra vida, junto con la fe, la esperanza y la caridad. Por eso ya los filósofos antiguos buscaban la sabiduría. La filosofía es amor a la sabiduría. Pero esa sabiduría nos hace encontrar al Padre como está en la revelación de las Sagradas Escrituras. Al Padre lo encontramos de otra manera, más profunda, más espiritual, por la participación de la vida divina según la gracia. Dios crea de la nada. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura
como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así aparece, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos. Así, el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Es decir, Dios es el creador. Continúa el mismo texto: sepas que a partir de la nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a la existencia. La expresión creación de la nada está en la Escritura, en el libro de los Macabeos, y se profundiza con la ayuda de la filosofía. En la filosofía antigua no se habla de creación de la nada, pero se habla de la causa del ser, que fundamentalmente corresponde. La expresión de la nada ayuda a comprender lo que la misma razón puede alcanzar en la filosofía. Ahora, como ya habíamos visto, si Dios crea de la nada, tanto más excelente es sacar del pecado. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, que es una expresión de un Salmo 51, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean, dice San Pablo. Y puesto que por su palabra pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas, puede dar también la luz de la fe a los que lo ignoran. El mundo que Dios crea es ordenado y bueno. La creación participa de la bondad de la creación, de la bondad de Dios. Pero la creación no alcanza la realidad infinita de Dios, que es trascendente. Sin embargo, Él está siempre presente en su creación. Santo Tomás, siguiendo la filosofía y la teología medievales, decía que está Dios en todas las cosas por presencia, por esencia y por potencia. Por presencia, porque las conoce todo; por esencia, porque les da el ser, está con su ser; y por potencia, porque las guía, las conduce, las gobierna. Entonces, todas las cosas están en Dios. Muy especialmente la verdad de la providencia divina la alcanzamos de esta manera. Dios es el Señor, soberano en su designio, pero para su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Es decir, Dios gobierna todo el universo y nos gobierna a nosotros mismos, no solo directamente, sino también a través de sus criaturas, porque, como dice Santo Tomás, otorgó a las cosas no solo el ser, sino también la dignidad de la causalidad, por la cual se hacen más semejantes a Dios mismo. Nosotros mismos somos semejantes a Dios cuando producimos efectos, y muy especialmente cuando esos efectos son del orden de la gracia. Y por eso, misteriosamente, lo que nosotros hacemos positivamente o negativamente afecta a los demás en el orden de la vida de la gracia, no solo en el orden de la vida natural, así como cuando un hombre y una mujer deciden generar un hijo, se produce un efecto que
no es simplemente una transformación física, es una presencia nueva, porque Dios infunde el alma en el Hijo, que es engendrado. De una manera mucho más profunda, lo que nosotros hacemos produce un efecto en el orden de la gracia. Y si no lo hacemos, no se produce, y si lo hacemos, sí. En este orden sobrenatural comprendemos mejor cómo la paternidad divina se deriva hacia nosotros y cómo nosotros somos instrumentos de esa paternidad divina, o sea, de ser principio. Veamos ahora el mismo tema con la ayuda de Santo Tomás en la Suma de Teología, donde trata acerca de la Trinidad, en la primera parte. Aquí, a partir de la cuestión 27, se trata de la Trinidad, y en la cuestión 33 sobre la persona del Padre. Dice San Agustín en el cuarto libro de Trinitate, que es la obra fundamental de la teología latina, que Santo Tomás también sigue: el Padre es principio de toda la deidad. Quiere decir que el Padre es el origen de las personas divinas y les transfiere, les da la misma naturaleza divina que existe en estas tres personas como comunicada. El Padre no la recibe de nadie, sino que la tiene originariamente y la da. Pero, a diferencia de lo que sucede en las criaturas, donde el que confiere algo, el que causa, tiene una dignidad superior a lo causado, a lo que recibe, en Dios esto no es así. Dios transfiere la naturaleza divina, el Padre la da y el Hijo la recibe de la misma manera. Y por eso el Hijo es igual al Padre y el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Y los tres tienen la misma condición divina. Y por eso, cuanto más participamos de la paternidad de Dios, tanto más los efectos que siguen a nuestra causalidad instrumental contienen una dignidad superior, y no solo igual a la nuestra cuando actuamos, sino que incluso puede ser superior, porque son efectos de una causa superior a través de nuestra instrumentalidad, de nuestra causa instrumental. Dice Santo Tomás cuando explica la Trinidad, en este artículo: la palabra principio no indica más que aquello de lo que procede algo, pues a todo aquello de lo que procede algo, sea del modo que sea, lo llamamos principio, y al revés. Por lo tanto, el Padre es aquel de quien procede otro. Como el Padre es aquel de quien procede otro, se sigue que el Padre es principio, origen. Los griegos usan la palabra causa a veces para referirse a las personas divinas. Los latinos no usan la palabra principio, porque principio indica un origen, pero sin una superioridad, como lo que nosotros entendemos cuando hablamos de causa. En Dios, o sea, referida al Padre, aun cuando la palabra principio originariamente tenga sentido de prioridad, sin embargo no indica prioridad, sino origen.
el Padre es el origen del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, los que nosotros conocemos más directamente son el Hijo y el Espíritu Santo, porque son los enviados a nosotros mismos. Y por eso, para conocer al Padre, tenemos que percibirlo desde la perspectiva del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, como su origen. O sea, cuando nosotros experimentamos la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, por las virtudes teologales, por la gracia y sobre todo por los dones del Espíritu Santo, nos referimos al Padre como su origen y de esa manera misteriosa, de alguna manera, lo percibimos. Ahora, ¿por qué el Padre se llama Padre? En el Salmo 88 se dice, tú eres mi Padre. El nombre propio de cualquier persona indica aquello por lo que aquella persona se distingue de todas las demás. Pues así como a la razón de hombre pertenece el tener alma y cuerpo, así también al concepto de este hombre pertenece el tener esta alma y este cuerpo, según se dice en el 7º libro de la Metafísica. Con estas propiedades este hombre se distingue de todos los demás. Y aquello por lo que se distingue la persona del Padre de las demás es la paternidad. Por eso el nombre propio de la persona del Padre es el del Padre, que indica paternidad. ¿Qué quiere decir paternidad? Una relación con el Hijo. Cada persona divina es relación con las otras. Y por eso se usa esta palabra abstracta, paternidad o filiación o expiración. Claro, no es algo que nuestra razón pueda entender. Lo que nosotros podemos captar con nuestra razón es como la manifestación en sus efectos de algo que supera infinitamente los efectos y es lo que sucede en Dios mismo. La paternidad de Dios es infinita porque es el mismo Dios. ¿Y por qué llamamos Padre a Dios? Porque se producen ciertos efectos que nosotros conectamos con la paternidad que conocemos, o sea, con el Padre humano, que genera un hijo. Aquí, que sea padre o que sea madre no tiene importancia directa porque Dios es espíritu. Entonces, en Dios no hay diferencia en la corporeidad como entre los hombres. Simplemente tomamos esta palabra para indicar el origen, pero además para indicar la semejanza de lo que se produce según ese origen, porque en el orden humano el Hijo es semejante al Padre y a la Madre, en el orden divino el Hijo es igual al Padre. Entonces, tener alma y cuerpo es propio del hombre, se distingue así de los entes inanimados, y cuando consideramos el alma como racional se distingue de los animales. Aquello por lo que se distingue la persona del Padre de las demás es la paternidad. El Hijo no tiene la paternidad, aunque recibe del Padre el ser origen del Espíritu Santo, porque así como el Padre es origen
del Espíritu Santo, así le transfiere al Hijo todo lo que tiene. Y por eso también el Hijo es origen del Espíritu Santo. Los dos juntos son origen del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que nosotros no conocemos directamente al Padre. Y sobre todo el Padre es el más misterioso, porque el Padre es la esencia de Dios que no conocemos. ¿Y por qué podemos nombrar al Padre? No solamente porque está nombrado en la Sagrada Escritura, sino porque nuestra mente capta con la gracia, con la experiencia profunda de la gracia, que hay un origen en Dios y que de este origen surge el Hijo de Dios. Es una experiencia muy profunda, no se puede tener inmediatamente. Cuando comenzamos la vida cristiana, estas son casi solamente palabras, que está muy bien que las digamos, porque las decimos porque tenemos fe, pero todavía no percibimos qué quiere decir lo que decimos, ¿no? Pero después, si cultivamos la verdadera vida cristiana, la vida de la gracia, esas palabras comienzan a desplegar su significado, no tanto porque las expliquemos racionalmente, cuanto porque tenemos una experiencia interior que viene de la gracia. Y es lo que con tanto trabajo se busca por medio de la teología, como está haciendo aquí Santo Tomás, a partir de la Sagrada Escritura, porque de otra manera podríamos imaginar fácilmente que conocemos al Padre, o que conocemos al Hijo, o que conocemos al Espíritu Santo. De hecho, hay muchos errores, muchas desviaciones doctrinales acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Agustín en sus confesiones las describe algunas. Por ejemplo, la deformación de los que pensaban que Dios, y por tanto el Padre, era como un cuerpo, ¿no? O la herejía de los arrianos que decían que el Hijo es inferior al Padre porque lo concebían a un modo demasiado humano y creado. O la de otros que hablaban del Espíritu Santo, sí, pero lo concebían como hoy muchos, como una especie de espíritu de la comunidad, y no verdaderamente como Dios. O sea, como Dios igual al Padre e igual al Hijo. Para llegar a esta percepción, a esta experiencia, no es suficiente solamente leer la Sagrada Escritura, donde se encuentran las palabras Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que hay que tener una profunda vida interior, que es la vida de la Trinidad, y esa vida es la que nos revela el sentido de las palabras cuando las leemos, y ahora sí, las palabras nos ayudan a esclarecer este sentido. Las palabras de la Sagrada Escritura, pero también otras palabras ordenadas, como son las de la filosofía, las de la ciencia humana, las de la metafísica, cuando es verdadera. Todo eso ayuda a nuestra mente para que percibamos de verdad este misterio que es el centro de toda la realidad. Y que está en nuestro más profundo centro, como dice San Juan de la Cruz, de mi alma en el más profundo centro, ahí está la Trinidad. Efectivamente, el mismo santo describe la Trinidad en sus obras más elevadas, en el Cántico Espiritual, en la llama de amor viva. Este es el centro de toda la realidad y también nuestro centro. Como decía San Agustín, no quieras ir afuera, en el hombre interior habita la verdad. Entonces, es un camino de perfección, como dice Santa Teresa, que va hacia la verdad, que está en nosotros, es un camino interior. Por eso ella usa el símbolo del castillo y el rey está en la morada más central. Bueno, este rey es Cristo, pero no está separado del Padre, porque descubrimos verdaderamente a Cristo cuando lo conocemos como surgiendo del Padre, y tampoco está separado del Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, surge siempre de Él. Entonces nuestra vida espiritual se tiene que configurar de esa manera, o sea, de manera tal que percibamos esta presencia de la Trinidad y además percibamos de alguna manera la relación recíproca entre las personas, aunque no la podamos entender, aunque no la podamos contemplar en su esencia como es durante esta vida. Para eso necesitamos la visión beatífica que se da cuando el alma está separada del cuerpo o cuando el cuerpo está unido al alma, pero después de la resurrección. Solamente de esta manera es posible percibir la esencia infinita de Dios, que es idéntica con la Trinidad. Pero mientras no percibimos de alguna manera la Trinidad, no somos profundamente cristianos, o sea, tomamos nuestra religión cristiana como si fuera una religión natural, como si fuera un deísmo. El catecismo recordaba la posición de algunos filósofos modernos que decían que Dios es como una especie de relojero que arma el reloj, lo deja funcionando y se va. Pero pensar de esa manera no es pensar cristianamente, ya no es pensar racionalmente, porque nada puede existir si Dios no está. Dios está presente en todo. Dios está por presencia, por esencia, por potencia. Pero además, especialmente no es pensar cristianamente porque esto requiere un conocimiento de la Santísima Trinidad, porque la revelación de los evangelios del Nuevo Testamento es principalmente la revelación de la Santísima Trinidad y por tanto del Padre, que es la persona sobre la cual estamos especialmente reflexionando. Para nosotros la relación no es persona subsistente, por eso para nosotros Padre no significa persona, sino relación personal. O sea, en el orden humano la paternidad no es la persona, es algo de la persona, es un accidente, es un agregado. Pues la persona puede ser padre o puede no ser padre. Entonces, es algo que no corresponde con el ser principal de la persona, con su substancia, o sea, con la persona misma que subsiste. Pero no es así en Dios. De ahí que algunos opinaran erróneamente, pues en Dios la relación indicada con el nombre de Padre es persona subsistente. O sea, en Dios la relación, el ser hacia otro, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo, es la persona misma, o sea, es la substancia misma del Padre. Y esa substancia es la substancia de Dios. O sea que cada relación que hay en Dios existe al modo de la substancia, y por eso al modo de la persona, la substancia de la persona. En la teología griega se dice directamente hipóstasis, que quiere decir substancia. En la teología latina se usa el término persona, pero se quiere indicar lo mismo. Son tres personas. La ventaja de la palabra persona es que indica más inmediatamente que cada una de las tres personas conoce y ama. Tienen el mismo conocimiento y el mismo amor de Dios. Pero no son personas como nosotros, o sea, personas limitadas, no. Las personas divinas no son personas humanas. El mismo Cristo no es persona humana, es persona divina, es uno de la Trinidad. Y por eso no podemos imaginárnoslo solamente como si fuera una persona humana. Sí, verdaderamente es hombre porque se encarnó, tomó la naturaleza humana, pero no es persona humana, es persona divina.
es persona siempre en relación con el Padre. Y el Padre, por supuesto, no es persona humana, es como los padres que conocemos, es persona divina. Y lo mismo el Espíritu Santo. O sea, los tres son personas en un sentido infinitamente superior al de las personas que nosotros conocemos. Tanto es así que el mismo San Agustín, en el De Trinitate, dice que ni siquiera se le puede atribuir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo lo propio de la persona creada y de la persona humana, que es ser una sustancia, un ser principal, algo que existe en sí. ¿Por qué? Porque Dios es superior a eso, que nosotros conocemos como sustancia y por tanto como persona. Cada una de las tres personas en Dios tiene la sustancia infinita de Dios. Una sustancia que es el ser en el sentido principal, pero que supera el ser que nosotros conocemos. Es la causa del ser que nosotros conocemos. Pero claro, el ser algo nos hace conocer de Dios, justamente porque viene de Él. En el ser de las cosas creadas no hay nada que no sea de Dios. Y todo lo que tenemos nosotros también es de Dios. No hay nada en nosotros bueno que no venga de Dios. Lo único que no viene es lo malo. Lo malo está fuera del ser porque está fuera de Dios, que es el origen del ser, que es la primera de las perfecciones divinas que se comunican. Y se comunican por su bondad. Nosotros conocemos a Dios como la causa del ser, o sea, como la bondad de la cual surge el ser que nosotros conocemos. Y la bondad de Dios es más que el ser que nosotros conocemos, es la causa de ese ser. Y por eso decía Dionisio que y San Tomás también, en parte lo dice, desde la perspectiva de la causalidad, que el primer nombre de Dios es el de bien, o sea, es la bondad. Y dentro de la bondad, Dionisio pone la luz, la belleza y el amor. La luz que corresponde al Padre, la belleza al Hijo y el amor al Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos dentro de nosotros mismos, en nuestro espíritu, donde está Dios, encontramos la luz, la belleza y el amor. Pero no basta encontrarlas, luz, belleza y amor, de una manera racional como nosotros hacemos cuando pensamos con profundidad, sino que hay que encontrarlas de una manera relacional, o sea, como el Padre que engendra al Hijo y como el Padre y el Hijo que juntos hacen proceder el Espíritu Santo. Aquí también están las apropiaciones de las cuales hablábamos. Decíamos que la creación, ser creador del mundo, se apropia al Padre. Bueno, de otra manera, la luz se apropia al Padre. Porque es el origen de la belleza. Si no hay luz, no hay belleza. La belleza requiere claridad. La armonía, la distinción que configura la belleza requiere una claridad. La distinción misma es una claridad. Y el amor requiere la belleza porque se ama lo que es bello como una especie de bien o una realización del bien. Nosotros, cuando entramos en nosotros mismos, encontramos, si tenemos la gracia y la fe, esta vida de la Santísima Trinidad. Y esa es la tarea principal de nuestra vida, o sea,
encontrar la Trinidad. No es la acción externa, ni siquiera según la vida cristiana, sino ir encontrando la Trinidad. Y eso se hace más bien sin movimiento que con movimiento. Porque el movimiento está en el orden de las cosas físicas. O a lo sumo en nuestra mente. Pero Dios no tiene ese movimiento. Dios es inmóvil. Es acto puro, porque es perfecto. No tiene que lograr ninguna perfección porque ya la tiene. Eso es lo que tenemos que encontrar. Eso no quiere decir que no haya vida en Dios. Sí, hasta los filósofos sabían que había vida en Dios, como Platón y Aristóteles. Pero es una vida perfecta, según la inteligencia, que es distinta a la nuestra, que contiene todo lo que existe y todo lo que Dios mismo es. Y una vida que es feliz. Eso también lo sabían los filósofos, que Dios es feliz. Lo que no sabían es que el Padre engendra al Hijo. Algo percibían. Por ejemplo, Aristóteles decía que Dios es conocimiento de conocimiento. Quiere decir que es un conocimiento que surge de otro. Eso refiere a la relación entre el Padre y el Hijo. Pero Santo Tomás, citando a los padres de la Iglesia, decía: al que no encontraron es al Espíritu Santo, porque no tenían la bondad, que es la bondad sobrenatural de la gracia. Entonces no podían encontrar la Trinidad. En cambio, nosotros con la gracia, y la fe es una especie de gracia, podemos encontrar la Trinidad. Todo el Nuevo Testamento pone como fundamento de la vida cristiana la fe. Y la fe es, en primer lugar, fe en la Trinidad. Tanto es así que creer en la Trinidad es necesario para la salvación. Creer explícitamente en la Trinidad no quiere decir siempre tener las mismas palabras, pero creer explícitamente. Es decir, tener una percepción que es interior, pero que de alguna manera se apoya también sobre las imágenes y sobre las palabras, como sucede con la Sagrada Escritura y con la tradición de la Iglesia, ¿no? Aquello por lo que se distingue la persona del Padre de las demás es la paternidad. Por eso el nombre propio de la persona del Padre es el de Padre, que indica paternidad. Padre, antes que nada en Dios se dice en sentido personal. Ya vimos que en sentido genérico hasta otras religiones encontraron la paternidad de Dios, pero simplemente como origen, como causa. Aquí la encontramos en sentido propio. Dios es Padre del Hijo. Lo eterno es anterior a lo temporal. Desde la eternidad Dios es Padre del Hijo y desde el tiempo es Padre de las criaturas. Por lo tanto, en Dios paternidad se dice antes con respecto al Hijo que con respecto a la criatura. O sea, cuando tenemos fe, ya nuestro modo de pensar se transforma. ¿Por qué? Cuando no hay fe
o cuando nuestra fe no es madura y no se traduce en el pensamiento y en las palabras, seguimos pensando al Padre, a Dios Padre, como causa de todo. Y por eso muchos tienden a pensar que todos son hijos del Padre. Sí, claro, en el sentido de la creación todos son hijos del Padre, pero lo propio del cristianismo es otra cosa. O sea, por la fe es estar insertados, contemplar, percibir la vida de la Trinidad y por lo tanto percibir cómo el Padre es el origen del Hijo y cómo los que están unidos al Hijo son hijos de Dios, en el sentido propio de la revelación del Nuevo Testamento. En este sentido, no todos son hijos de Dios, sino los que reciben la gracia. Claro, todos pueden ser hijos de Dios, pero no todos lo son de verdad. De muchas maneras, por ejemplo, en las cartas de San Juan, se hace referencia a este ser verdaderamente hijos de Dios. Nosotros recibimos la paternidad de Dios cuando estamos unidos al Hijo de Dios, que recibe toda la divinidad de la paternidad de Dios. Entonces, en Dios paternidad se dice antes con respecto al Hijo que a la criatura. La razón perfecta de paternidad y de filiación se encuentra en Dios Padre y en Dios Hijo, porque al Padre y al Hijo les es común la naturaleza y la gloria. Pero en la criatura, la filiación respecto de Dios no contiene toda la razón de filiación, puesto que no es idéntica la naturaleza del Creador y la de la criatura. Se dice filiación por alguna semejanza, la cual, de ser más perfecta, más cerca estaría de la razón de filiación. Pues se dice que Dios es Padre de alguna criatura porque ha dejado alguna huella de semejanza solo, incluso en las criaturas irracionales, etc. Por otra parte, de las criaturas racionales se dice que Él ha puesto la imagen de semejanza. Esto es en el orden de la creación. Dios es Padre porque es el origen. Y las criaturas son hijas de Dios porque surgen de Él. De otras criaturas, Él es Padre por la semejanza de la gracia. O sea, es Padre de las criaturas racionales, ángeles y hombres que tienen la gracia, la vida divina, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. Se dice en Romanos 8, el mismo Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios, y si somos hijos también somos herederos. O sea, el Espíritu Santo produce en lo profundo de nuestra alma esta filiación y esta experiencia y conocimiento de la filiación divina y por tanto el reconocimiento del Padre. El mismo San Pablo dice que por el Espíritu Santo podemos decir Abba, Padre. Pero solamente así, cuando el Espíritu Santo nos lo hace decir, conocemos de verdad al Padre. Decir interiormente, no siempre decirlo exteriormente. Pero la palabra externa, como la que está en las Escrituras y en la tradición, refiere a esa experiencia interior de la paternidad que nos hace descubrir el Espíritu Santo cuando actúa en nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo nos lo puede hacer descubrir? Porque Él surge del Padre, junto con el Hijo. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, que es la primera persona que nos toca,
porque transforma nuestro espíritu, porque nos hace espirituales, entonces reconocemos de verdad al Hijo. O sea, cambiamos la mente, como sucedía con estos fariseos, a los judíos a los cuales se enfrentaba Jesús, que no tenían la mente cambiada. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos hace buenos, entonces cambia la mente y percibimos la persona del Hijo. Y percibiendo la persona del Hijo, percibimos la del Padre. En el mismo Evangelio según San Juan se dice: quien me ve a mí, ve al Padre que me envió. Porque todo lo que tiene el Hijo lo tiene del Padre. Pero el Padre es el origen. El ser origen de toda la divinidad es propio del Padre. Y el no tener origen es propio del Padre. Entonces, de otras criaturas Él es Padre por la semejanza de la gracia, por la que son llamados hijos adoptivos, en cuanto que están ordenados a heredar la gloria eterna como dispendio de la gracia. Se dice en Romanos 8, el mismo Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y de otras criaturas es Padre por la semejanza de la gloria, en cuanto que ya poseen la herencia de la gloria. Dice Romanos 5, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. O sea, este es el nivel supremo de la condición de los hijos de Dios, o sea, estar en la misma vida de Dios Hijo y de Dios Padre que engendra al Hijo. Esto es lo que sucede en la gloria, que es algo absolutamente inmenso para nosotros, que no podemos comprender, ni ojo vio ni oído oyó, lo que está reservado para que los que le aman, porque es la misma vida de Dios, es la Trinidad. No porque dejamos de ser quienes somos, sino porque somos elevados, somos perfeccionados. Recibimos la misma vida de Dios, que es esta vida de la Santísima Trinidad. Y por eso tenemos que pensar tanto en la vida de la Santísima Trinidad. No tenemos que dejarnos dispersar demasiado por las cosas exteriores, ni por el tumulto de las pasiones que se despiertan ante las cuestiones humanas. Toda la vida humana es muy agitada. Y los padres de la Iglesia hasta a veces decían que es loca porque las pasiones producen una especie de locura, porque son tan fuertes, especialmente cuando están movidas por los demonios, que alteran el uso de la razón. Pero eso sucede cuando la vida no está centrada en Dios y por tanto en la Trinidad. No se trata solamente de tener a Dios como un ente abstracto que es causa de las cosas, como una especie de relojero, sino que se trata de percibir la vida misma de Dios. Y esto es la vida de la Trinidad. Por eso los grandes santos ponían esta experiencia espiritual en el centro de todo. Y esto es lo que se denomina vida contemplativa, el esfuerzo para poner esta experiencia de la vida de la Trinidad en el centro de todo. Y lo demás, acomodarlo a esto y no hacer al revés. O sea, no se puede ordenar la vida y después pensar cuándo va a ir uno a rezar. Porque eso no puede tener un buen resultado. Porque el ordenamiento siempre surge del fin, y el fin es esta vida que se hace cada vez más intensa y también más consciente. O sea que la conocemos más. Entonces, la preocupación primera para ordenar bien nuestra vida, incluso la vida práctica, es esta.
Porque toda la práctica depende de esta contemplación de Dios, que es lo que se busca, porque de otra manera la práctica queda sin fundamento. Entonces no podemos empezar al revés, es decir, pensar lo que tenemos que hacer todos los días y después ver cómo acomodamos el fin. O sea, lo inverso es lo verdadero. O sea, primero tenemos que tener presente el fin, que es esta vida sobrenatural que nos es revelada y en la cual creemos, y después ordenar todo el resto según esta vida sobrenatural, que se hace cada vez más consciente, más creciente, y que también de alguna manera se difunde, no porque nosotros podamos dar la gracia, sino porque la gracia de Dios nos usa a nosotros en nuestras operaciones como instrumentos, dispositivos, para que otros también reciban la gracia directamente de Dios. Y así participamos de la dignidad de la causalidad divina, o sea, de la paternidad de Dios. De la paternidad de Dios Padre. Por eso, sí, es necesario tener un tiempo de reflexión, un retiro espiritual. Es muy buena ocasión para tener este tipo de reflexión y pensar cómo reordenar la propia vida desde esta perspectiva, que es la perspectiva auténtica del fin de nuestra vida, la beatitud eterna, la vida de la Santísima Trinidad, a la cual estamos llamados. Tenemos la vocación fundamental, la llamada fundamental, a participar. Pidámosle al Señor entonces en este tiempo de retiro, hoy y mañana, que nos ilumine, que nos ayude a adquirir esta perspectiva de una manera habitual y consciente y también creciente, de manera tal que se movilice, se reorganice todo lo que somos y también todo lo que hacemos, y que de esta manera adquiera una armonía superior.